Cristo vive. Hay una gran batalla espiritual desde el huerto, el bueno y el malo. Cuando usted escudriña las Escrituras, encuentra la historia de esa gran batalla. Desde el momento en que el hombre pecó, esa batalla comenzó. Dios la profetizó y profetizó una victoria del bien contra el mal. Este mundo siempre ha andado en convulsión porque la derrota que el hombre tuvo en el huerto cuando pecó le sujetó a esclavitud por causa de esa derrota. Ser derrotado por el pecado, el hombre nos volvimos esclavos del pecado. Siempre nuestra prosperidad o ruina depende del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Si peco mucho, mucho pierdo. Si no peco, mucho gano. Ese es el principio espiritual universal. Porque el pecado fue el desastre de la humanidad. Israel venía de la mano de Dios por 40 años en el desierto. Atraviesan en una manera milagrosa el Jordán. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jehová Dios les entregó tremenda victoria en Jericó. Pero también Dios en esa victoria les había dado una recomendación, le había dado un consejo, una ordenanza. Él les llevó y les advirtió que iban a ganar, pero hizo una advertencia. Dios siempre pondrá señales rojas a las que tenemos que estar atentos si queremos victorias y que las victorias permanezcan. Él le dijo, hagan como les digo y estamos ganados. El tremendo milagro, porque fue un milagro la derrota de Jericó y la victoria sobre Jericó del pueblo. Había una advertencia. Pero vosotros, guardaos del anatema, no toquéis o toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Amén. Vas a ganar, pero cuidado, tocas algo, que eso es maldición, eso es maldito. Y si eso maldito lo traes al campamento, maldices al campamento también. A su nombre. ¿Vive o no vive? Los hijos de Israel prevaricaron en contra, en cuanto al anatema, la maldición de la cual se les dijo que no tomaran. Porque un señor Acán, siempre habrá un Acán. Oiga esto, nada más y nada menos que un Acán de la tribu de Judá, que no es cualquier cosa. Usted investigue por qué, por ser de la tribu de Judá, terminó de completar las cosas. Esa usted se la dejo de tarea. Era de Judá y tomó del anatema. Y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Josué era un hombre creyente, se movía por fe.
había creído las promesas de Jehová Dios de que nadie le haría frente. La victoria de Jericó le probó esta verdad bíblica. Sí que cuando después de la victoria de Jericó tenían que aquietar los pueblos que se alborotaron alrededor, mandó un pequeño remanente allá. No tenía que ir todo el ejército, era fácil la batalla. El texto bíblico dice que salieron de delante del enemigo corriendo. Lógico, Josué no contaba con eso y fue a la presencia del Señor. Porque Josué, como usted y yo, le creemos a Dios. Y él creyó que no iban a perder. Si usted mira el tono de Josué en la lectura que hicimos para iniciar, encontramos a un Josué confundido tal vez, incrédulo de lo que estaba pasando. No podía pasar. No puede pasar que la iglesia de Jesucristo a veces viviera como que estuviéramos en derrota. O no que viviéramos, a veces perdemos. Bendito sea el nombre del Señor. Demasiada pérdida. No. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto creen esa palabra? Y porque en ocasiones usted y a mí también me ha pasado, vivimos cabizbajos pensando vamos perdiendo. ¿Por qué? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol escribió que quien es vencido por alguien, esclavo es de quien le venció. Es la ley de la guerra. El ejército que gana puede subyugar al ejército derrotado. Alabado sea el nombre de Cristo. Y puede ser muy Jehová, el Dios nuestro, que si decidimos pecar, Él no nos puede defender. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hemos decidido pecar. Él pudo allá en el huerto decirle, ay, Adán, ¿por qué hiciste eso? Yo te amo tanto, te la rebajo, borrón y cuenta nueva. No, porque tampoco es el carácter de Dios. El carácter de Dios es misericordia. Él ama al pecador, pero abomina el pecado del pecador. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso no puede perdonar así porque así. El pecado siempre traerá consecuencias. Que Dios es misericordioso y nos perdona y a veces nos libra de que las consecuencias no acaben con nosotros. Sí, Señor, Él es misericordioso. Él perdonó a David su pecado con Betsabé, pero las consecuencias hasta hoy las vive la nación de Israel. Amén. Ojo con los que predican borrón y cuenta nueva, porque así no es. El que le deba a Dios le paga, alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios es justo. Amén. Su justicia se manifestó en el hecho de que enviara a Jesús a que pagara una cuenta por usted y por mí. Él podía buscar una manera de perdonarnos sin sacrificar. Pero como Él es justo, como Él no nos manda a pecar y nos da todas las alternativas y toda la ayuda, principalmente en este tiempo a la iglesia de Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos acusa, que nos guía a la verdad. El Paracleto divino, el que responde, está con nosotros. El que ayuda, el bastón de meche, es su Paracleto para caminar bien. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo para que caminemos bien. Israel había estado 40 años con su Paracleto, la nube de Jehová que andaba con ellos, les guiaba en el tiempo que iban a andar y les ordenaba la para en el tiempo de parar. De noche, cuando venía el frío, les alumbraba y les daba calor. De día les cubría y le daba descanso en el desierto por
la inclemencia del calor del desierto. Acán pecó. Pero el texto dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Facilito. Bendito sea el nombre del Señor. Pecó Acán, se muere Acán y ya. Pero Acán era el pueblo de Israel. Cuando Acán pecó, pecó Israel. Amén. Cuando yo peco, mi pecado le afecta a usted. A su nombre. Dios es bueno. Un hombre pecó y ese pecado no solamente afectó a Israel con una derrota, sino que acabó con toda su familia. La historia bíblica, que no nos vamos a ocupar a descifrarla ahora, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando fue descubierto, confesó su pecado, lo apartaron a él y a su familia y se los tragó al piso. Y puso en riesgo a toda la nación de Israel. Nosotros no hay culto en que no clamemos por Colombia. ¿Cuántos claman por Colombia? Confiamos que Dios tendrá misericordia. Y si no, pues la oración de Habacuc. Con todo seguimos glorificando a Dios. Con todo seguimos humillados en la presencia del Señor. Pero confiamos como iglesia de Jesucristo que Dios nos va a ayudar y va a tener misericordia de nosotros. No nos va a dejar ahogar en el río. Son sus promesas. Pero tenemos que tener en cuenta qué espíritu nos domina. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre. ¿Qué espíritu nos domina? Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo escribió que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. Si tú eres amigo del mundo, te haces enemigo de Dios, porque el mundo no es amigo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. La desgracia de la humanidad es que los gobiernos están legislando contra Dios. Y eso maldice a las naciones. Mientras la iglesia nos hacemos los de la vista gorda, Dios se sigue molestando con esta nación por la anatema. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Yo estaba merendando ayer en un lugar y llegó una persona en moto. Yo mientras me comía mi empanada con bastante picante y esas cositas, miraba a esa persona. La persona me miraba y se inquietaba. Y yo dejé de mirarle porque estaba muy inquieta esa persona y oré por la persona. Yo no pude saber si era hombre o mujer.
Estaba con mi nieto, tranquilo, yo no me metí con él. Cuando terminó su empanada primero que yo, estaba con una señora, cuando pasó al lado mío me dijo, perdón, y se fue. Me dio un dolor que se hubiese ido. Se inquietó cuando yo llegué. Yo dejé de mirarle. La luz resplandece en medio de las tinieblas. No pude saber si era hombre o mujer, pero más me dejó inquieto que al pasar por el lado mío me miró, creo que con dolor, y me dijo, perdón. Parecía mujer. Yo creo que me conocía. Y seguramente era hombre cuando me conoció y yo le conocí. ¿Por qué me dice perdón? Y mi sospecha que debe ser cristiano. Y sabía quién soy yo. El que tenga oído, oiga. Da tus manos y alaba la gloria del Señor. Yo no pude descifrar quién era, pero el Espíritu Santo sí. Y es que Acán tomó su anatema y lo guardó. Ya. Nadie lo pilló. ¿Sabía usted que la iglesia cristiana evangélica está llena de anatemas? De gente acanes que creen que Dios no los está viendo. Acanes de altar. A su nombre. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis o toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ese fue el consejo. Acán pecó. Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Más qué? ¿La paga qué? Pensé que ustedes sabían ese texto, hay que tenerlo pendiente, eso no lo podemos olvidar. Porque a veces nosotros pecamos sin culpa, pero el pecado sin culpa también trae consecuencias. Amén. Amén. No lo oímos bien porque estábamos hablando cuando usted comenzó, repítalo. Es muerte, vida en Cristo. Ese texto no le ponemos mucha atención porque como nos gustan las promesas, entonces no entramos en detalle a la paga del pecado, sino a la dádiva de Dios. Como somos especialistas en dame y no doy, entonces el texto es fuerte. Dios siempre da la salida. ¿Cuántos lo creen? Si pecas, estás arreglado. Pero Dios regala. Tanto brinda un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. No se descuide, amado. El pecado es una terrible influencia. Acán seguramente era platero. Aquí trajo un papel que no era de aquí. Amén. Acán tenía su sentimiento. Nadie peca de la noche a la mañana. El pecado del huerto lo vemos ahí. Pero yo me imagino todo ese proceso. Para allá y para acá. Dios le había dicho a ellos, después de mí, ustedes mandan aquí. Me imagino a Eva chicanera por todo el huerto, paseándose, señoreando. Porque Dios le dijo que señoreara.
Amén a su nombre. El gran problema de los hombres es que nuestra alma anhela la gloria y la gracia que hemos tenido desde la creación de parte de Dios para nosotros. Dios hizo al hombre, a la humanidad, para que fuésemos grandes en este planeta en que nos puso. Tenemos el encargo de Dios de dominar este universo. Perdimos esa gracia por el pecado, pero es innato en nosotros el dominar el universo. Los hombres hasta hoy hemos aprendido a dominar el universo por fuera de Dios, y Dios no lo puede evitar porque Él nos entregó esa potestad. Y Dios no se contradice. Amén. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él nos dio este universo para que lo manejáramos. La esperanza de Dios al venir a estar con nosotros desde el principio, después del pecado hasta hoy con el Espíritu Santo, ha sido de que los hombres aprendamos a ser obedientes a Él y manejemos este planeta como tenemos que manejarlo, con justicia, conforme al propósito de Dios. Amén. Porque a veces cuando las cosas pasan raras, nos pasa como Josué. Josué estaba confundido, ¿cómo así? Y dijo que vamos a ganar y estamos perdiendo. ¿Qué pasa, Dios? ¿Cuál es el cuento tuyo? Si usted mira el tono de Josué, es un reclamo elegante aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Estaba llorando, estaba de pronto frustrado. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaba el hombre atribulado. Es que Dios no le dijo que iba a perder. Dios no hizo el hombre para ser perdedores. El problema es que los hombres decidimos pecar. Y el pecado es muerte, alabado sea el nombre de Jesús. Más que pérdida. El pecado es más que pérdida, es muerte. Yo no entiendo cómo a veces algunos que pretendemos el conocimiento teológico, decimos algunos que somos teólogos, decidimos pecar deliberadamente sabiendo que Cristo murió una sola vez por los pecados. Y si yo decido voluntariamente, ya esa muerte de Cristo deja de formar parte de mi alternativa, porque yo la estoy despreciando. Lea el texto bíblico que usted sabe dónde está. Denle un aplauso al Señor. Mire la oración de Josué. Mire la oración de Josué. Y Josué dijo, verso 7 del capítulo 7, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. A su nombre. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. A su nombre. Verso 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Tú no tienes culpa de nada, levántate, ven, y se lo llevó. Eso, el ven lo estoy poniendo yo. Amén. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún los han guardado entre sus enseres. No digo Acán, digo Israel. ¿Alguien está aquí? Si usted está nervioso, yo también, no se preocupe.
No dijo Acán pecó, dijo Israel. ¿Y sabe por qué pecó Israel? Porque Acán es Israel, de la tribu de donde vendría el Salvador, no de cualquier tribu, de la tribu de Judá. ¿Vive o no vive? Acán no sabía de qué espíritu venía, no sabía qué espíritu le dominaba, pero había un espíritu que lo dominaba. En el texto de la respuesta de Jehová a Josué está todo lo que tenía Acán. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les mandé y han tomado del anatema. No se hagan maldición y se hicieron maldición. Han hurtado, han mentido y de ñapa lo han escondido. ¿Sabe lo que destruye una congregación? La doctrina del gato. ¿Cuántos saben la doctrina del gato? El gato tapa creyendo que los olores se van. Peor. Como lo tape con tierra caliente, peor todavía. Ese olor se cocina. Nunca la puede esconder. Él lo tapa, pero de que huele, huele. Oye, bueno, usted ponga la palabra que cabe ahí. A su nombre. Dios es fiel, amén. La pregunta de hoy es, ¿cuál espíritu? ¿Cuál es el espíritu que te domina? ¿Cómo? ¿Qué espíritu te domina? Bueno, gloria al Señor. Le estoy preguntando al secretario. ¿Qué espíritu te domina? Amén. Recuerde que el apóstol Pablo enseñó que el espíritu y la carne contienden entre sí para que no hagamos lo que queremos. Mi carne quiere el mal y el espíritu el bien, y se arma la lucha, la pelea. Esa es la batalla cotidiana de todos los temerosos de Dios y los no temerosos de Dios también. La carne y el espíritu. En la iglesia el espíritu hace fuerza por la iglesia. Y siempre será ganador. Pero en el capítulo 14, la primera carta a los Corintios, dice que el espíritu se sujeta al profeta. Capítulo 14, no anoté el versículo, usted lo lee. Está hablando el apóstol de los dones espirituales y su operación de los dones. Está hablando del don de lengua, está hablando de la profecía que viene a través de ese don. Está diciendo que Dios da el don y el Espíritu Santo, que es el que te provee el don, acepta que tú lo uses como tú quieres. ¿Ya encontraron el versículo? Capítulo 14 del libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Después que habla de que si usted tiene todos los dones y las operaciones del Espíritu Santo, pero no tiene amor, eso no le sirve de nada. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. A su nombre. ¿Cuál es el espíritu que te domina? ¿Tu carne, vamos a llamarle así, o tu espíritu que puso Dios en ti? De allí depende. Del dominio que hay sobre tu vida depende todo lo que sigue en ti y en mí. Versículo. Hágame el favor, hermano Marlon, usted lee y yo repito con usted, me gusta esta forma.
Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Le parafraseo la historia que allí dice. El apóstol Pablo está hablando de que es necesario hablar en lengua, pero también en el entendimiento. Está explicando que el que habla en lengua se edifica a sí mismo por el Espíritu, pero conviene a mí, que soy el pastor, hablarle con entendimiento, no en lengua. Imagínense que yo estuviera predicando esto en lengua, en plenitud del Espíritu, pero predicando en lengua. ¿Quién hubiera entendido si los tengo embolatados hablando en español? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, yo hablo más lengua que todo el mundo aquí, pero prefiero hablarle con entendimiento. Estoy hablando de lo que dice el capítulo 14. Estoy hablándole con entendimiento. Puedo hacerlo, aunque el Espíritu me tenga tomado, yo puedo hablar con entendimiento, tengo que hablar con entendimiento. Usted tiene que entender lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Yo no se lo puedo dar en el idioma del Espíritu, porque todos no tienen la plenitud del Espíritu para discernir lo que yo estoy hablando. Estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo dice ahí. Y por si acaso alguno quería decir, es que no puedo, es que el Espíritu dice que, ¿cómo dice el texto? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus, puede ser el Espíritu Santo o el tuyo. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Esto hay que entenderlo acá. Dice, los espíritus de los profetas. O sea, aún el espíritu malo que yo tenga se mueve si yo lo dejo. ¿Se acuerdan del título del mensaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué espíritu qué? Te domina. Acán estaba dominado por un espíritu de tramposo, mentiroso, de ladrón, de sinvergüenza, ratero, desobediencia, porque Dios le dijo, cuidado, le meten mano a la maldición. Y peor, si le meten mano a la maldición, van a maldecir el campamento. Eso, me gusta que esté meditando. Vienen días duros para este mundo. Vivimos tiempos difíciles la iglesia de Jesucristo en este tiempo. En esta nación, no vamos a irnos para otra parte del mundo, en esta nación. El infierno está con toda legislando para destruir lo que se dice bueno de parte de Dios. Amén. Y nosotros estamos bien. La Biblia habla de Lot y le llama el justo Lot. Pero ¿dónde permanecía el justo Lot? A las puertas de la ciudad de Sodoma, a las puertas de Cartagena. Y vivía la experiencia como la que viví yo ayer. Hubo aflicción en mi alma. Y vivía la experiencia que yo vivo cuando paso por el centro de noche. Me da miedo bajarme del carro. Dice que el justo Lot se afligía a las puertas de la ciudad. Amén a su nombre. Y déjeme decirle algo. Lo perdió todo. Todo, porque las hijas que quedaron vivas lo que hicieron fue colaborar. Yo creo que se salvó el de barrigazo, a pesar de que se afligía por el pecado alrededor. Y si la iglesia no aprendemos a discernir lo que se llama anatema, maldición, seguramente perderemos más de lo que hemos perdido en el camino.
Estamos teniendo demasiada pérdida. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. ¿Qué espíritu te domina? Es el tema de hoy. No se preocupe, no hemos venido con la intención de dar una disertación teológica, sino hacer un llamado de atención. Porque los tiempos son malos. Y a nosotros nos corresponde seguir siendo buenos. Porque usted, por designio de Dios, es bueno y debe seguir siendo bueno. A pesar de los tiempos, usted sigue siendo bueno. A su nombre. A su nombre. Dice la Escritura, referente a lo que somos nosotros y lo que debemos ser, en Lucas capítulo 8, estaba corroborando de que este era el texto bíblico. Dice en el verso 16, Lucas 8, 16, nos ocuparemos de los 3 versículos, principalmente del 17. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. A Acán se le quitó no solamente lo que se robó, sino la vida. Ese es el riesgo del anatema. Ese es el riesgo de decidir ser maldito. Porque Dios me eligió para ser bendito. El llamado de Abraham. Y te bendeciré, le dijo a Abraham. Y serás bendición. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Amén. Y te bendeciré. Acán venía de ser testigo de la bendición de Dios, tremenda derrota, porque ellos alabaron a Dios. Dios destruyó a Jericó. Tremenda gracia, solo por obedecer, porque fue obediencia. Vayan, denle vuelta, griten, toquen, en fin. La obediencia del pueblo, en medio del cual estaba Acán, dio la victoria. Dios le dijo, a cuando ganen esta batalla, que va a ser un milagro que yo voy a hacer, estoy parafraseando para que me entiendan más cómodo. Cuidado, agarran algo de lo que hay allá. Eso está maldito, por eso los estoy destruyendo. Eso es maldición lo que hay allá. No traigan nada de eso para acá. Amén. ¿Sabe cuál es el dilema de la iglesia de hoy? Que queremos introducir las cosas agradables que hay allá, acá. La gente que ya allá afuera está quiere ser como usted. Pero usted está acá queriendo ser como ellos. Y entonces hacemos una mezcolanza extraña ahí. Amén. Yo soy antidogmas.
Yo creo mejor en la guianza del Espíritu. El dogmatismo es peligroso, pero hay cositas que no hay que ser dogmático para saber que rechinan. Dígame una cosa. ¿Te has visto los pesebres? Eso que hacen en diciembre. Vaca, chivo, carro. Le meten edificios. Nació en un pesebre en el pueblito, uno de los pueblitos más pobres de la época. Si acaso estaba la ovejita. Ese pesebre tiene que haber sido no de uno de los ricos, porque tenía que ser uno de los pobres del pueblo, porque el pueblo era pobre. ¿Eso qué tiene que ver con la gracia que se produjo cuando nació Jesús en Belén y vinieron los reyes y vinieron los ángeles y armaron una tremenda fiesta? Nadie intenta procurar ser uno de esos ángeles, sino, y yo he visto iglesias cristianas que ponen pesebre. Lo ponen, que lo pongan, pero estoy hablando de lo que realmente es valioso. Amén. Amén. No hay que ser dogmático para saber que algunas cosas no caben. Santo, santo. Y no me hable de vestido, yo digo santo. El corazón es el que se santifica. Con un corazón santificado, lo demás es santo también. No estoy hablando de dogma, estoy hablando del peligro de convivir con el pecado. Acán pensó que una platica extra no le era mal. Había sobrevivido en el desierto de la mano de Dios. Y acaba de ver uno de los mayores milagros de que habla la historia bíblica referente al recorrido de Israel a la tierra prometida. Y se deja deslumbrar por unos brazaletes, por unas cositas que cogió y metió debajo de la cama. ¿Por qué los ocultó? ¿Por qué los que entran a los moteles con la mujer ajena, el carro parece que va vacío? ¿Por qué cuando estás incómodo no puedes mirar de frente al pastor? ¿Por qué crees tú que se te cae la mirada cuando tu corazón está confundido por el estado de vida espiritual que estás viviendo? Lo primero que cae es la mirada. ¿Sí o no? Yo ni embolo a veces, y entonces cuando la cosa no está bien, empiezo a mirar para decir tan sucio, sin ningún volate, tan sucio. Bríndele un aplauso al Señor. Si usted es una luz, dice el texto que acabamos de leer, esa luz tiene que brillar. Tiene que brillar. Reitero lo que he dicho no sé cuántas veces. Su vecino tiene que estar alumbrado por la luz que es usted. No tiene sentido que nuestros vecinos alrededor estén en tinieblas. Aquí hay una luz. Amén. Recién convertido, Gilma Sereno se llama esa señora, no sé qué habrá pasado con ella. Era una de las personas que hacían visita a un hijo que tenía en la cárcel, una cristiana. La visité en Santa Marta, en Gaira, un barrio allí. Fui preguntando por ella. Una señora adulta de muchos años, tenía unos callos terribles en sus rodillas de la vida de oración. Pero de lo que recuerdo que me impactó fue porque preguntaba por ella y no la conocía. Oiga esto, esa señora tenía un patio grande, un lugar de oración allá, y toda la gente del barrio, algunos pensando que era santiguadora o alguna cosa, pero niño que se enfermaba
en el barrio lo llevaban de ella los oraba y Dios los sanaba. ¿Y sabe cómo le decían? La enfermera. Ella acostumbraba a vestir de blanco y estas cosas por sus ideas de viejos que a veces tenemos, pero la gente del barrio sabían que ella oraba. Y cuando los hijos no los dejaban entrar para llevarle carga, se paraban en la parte afuera y le gritaban: señora Gilma, ore por mi hijo que está enfermo. Ella oraba y Dios lo sanaba. Gaira, un corregimiento ahí al lado de Santa Marta. En Gaira todo el mundo sabía que había una evangélica que oraba y los niños se sanaban. Tremenda luz. Eso marcó mi vida. Nunca he olvidado eso. Estoy hablando de más de 40 años. Acabo a la inversa. El pecado de Acán puso en peligro la integridad de la nación de Israel. El pecado de Colombia tiene a esta nación al borde de la destrucción. Y en Colombia, Cartagena, Colombia, América del Sur, está la iglesia de la Congregación de Misión Boston Manuela Vergara, que también llevará las consecuencias de la destrucción si no hacemos algo para ser el instrumento que Dios espera que seamos. Nosotros no podemos tener maldición en la iglesia. Lo de Acán fue algo que se robó y escondió. Yo debo averiguar, a ver qué tengo por ahí encaletado. Porque mi destrucción, consecuencia de mi pecado, los afecta a ustedes. Si quito la mirada del Señor Jesús. Ezequiel capítulo número 18. Dios es bueno. A su nombre sea la gloria. El verso 20 dice, del capítulo 18, que el alma que pecare se morirá. El verso 21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿De cierto qué? No morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Te fueron? El tema, ¿qué espíritu te domina? Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, verso 1. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Verso 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús.
Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Ah, con razón. Estoy en Filipenses. Estaba diciendo cuándo voy. Estaba en Filipenses, hermano. Ahora sí. A ver si ahora sí, pues. Yo estoy, bueno, ¿y yo por dónde ando? Estaba en Filipenses, disculpen. Ahora sí, este así es. Yo dije, bueno, ¿y para dónde voy? Estaba en Filipenses 4, 22, 21. Leí el 21 porque de pronto a veces uno lee mal el contexto. El verso 20 voy a irme con contexto y voy a leer el 22 y 23. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, yo digo amén. A su nombre. Estamos haciendo un recorrido rápido por la experiencia de Acán. Yo pretendo pensar que él no sabía qué espíritu lo dominaba. Y por eso se embarcó en la aventura que se embarcó. Yo tratando de darle una gabela a él. Es probable que usted se haya embarcado en alguna aventura de anatema por ignorancia o por descuido. El asunto es que por ignorancia o por descuido o por conciencia, o sea, con conocimiento de causa, sabiendo lo que hago, pues cualquiera que sea la razón, Dios es presto siempre para tener misericordia y bendecir. Amén. Y esta nación necesita de una iglesia que se sacuda del anatema. El problema de la nación colombiana es que la iglesia estamos acostumbrándonos a convivir con el anatema. Lot era justo, se afligía, pero se sentaba en las puertas de la ciudad. Hablemoslo en castizo cartagenero para entenderlo mejor. Tiraba esquina con los impíos que se sentaban en la esquina. Compartía con ellos. Le dolía todo lo que pasaba, pero ¿y qué? Ninguno de los que estamos aquí desconocemos la realidad espiritual de Cartagena. Todos vimos al presidente anterior y a este ahí en la Plaza de la Aduana. El presidente anterior, el día que firmó la paz con la FARC, trajo a los más terribles brujos de Centroamérica y de Colombia y de otras partes del mundo. Hicieron un culto ahí en la Plaza de la Aduana. Todos los pastores de sana doctrina lo supimos. Y un loco a quien la gente critica alquiló una avioneta y empezó a regar aceite sobre la Plaza de la Aduana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y algunos lo critican porque no tiene un eslogan que diga que predica sana doctrina. Pero ese loco dijo, esta pelea la hago yo. Se montó en una avioneta, regó aceite. Por eso Cartagena no se la ha llevado el diablo. 4 o 5 de nosotros todavía oramos y nos atrevemos a cosas. Pero hoy esta palabra
para la iglesia Misión Boston de Manuela Vergara. Es un reto para que busquemos el anatema y lo saquemos, no sea que nos destruya y nos maldiga. Y no solamente eso, estemos listos para ir en contra de la maldición. Todavía tenemos mucho que hacer, pero la justicia comienza por casa. Mal podríamos nosotros pensar ganar este barrio si la boleta nuestra está embolatada. Amén. Vamos a terminar. Primera de Corintios, capítulo 2. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerde que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos que ser guiados por ese Espíritu Santo. El apóstol, hablando sobre la necesidad del Espíritu Santo como el guía nuestro y hablando de las cosas que Dios nos ha revelado, que tenemos que manejar conforme a la revelación de Dios, nos dice a partir del versículo 10. Él viene hablando de que tenemos una revelación de Dios por el Espíritu, y en el verso 10 en adelante sigue diciendo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ojo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta palabra usted la va a discernir y poner por obra, porque usted tiene la mente de Cristo. Ese amén estuvo flojo, pero yo sé que usted tiene la mente de Cristo. Por esa razón usted discierne lo que el Espíritu nos dice hoy, porque usted es espiritual. A su nombre. En el verso 3 del capítulo 26 de Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está diciendo: yo pienso en ti y tú me vas a guardar. Y yo persevero en pensar en ti, en tus cosas, en tus negocios, en tus asuntos. Usted también. Isaías lo hacía. Y su convicción es que lo guardaría Dios en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel. ¿A quién? A aquel. ¿Cuál aquel? Tú. Tú. Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Bríndele un aplauso al Señor.
¿Cuál es el tema que hemos vislumbrado hoy? ¿Qué espíritu te domina? Acá lo dominó un espíritu malo, llamémosle así. ¿A ti cuál te domina? Porque el Espíritu Santo es quien debe dominar nuestra vida. Y eso se refleja en la obra que hacemos. Si el Espíritu Santo domina tu vida, tú no te coges nada y lo escondes en tu tienda. El corazón de Acán tenía un espíritu que lo dominaba. Proverbio 4:23, él dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando tú hagas eso, Isaías escribió 62:12, y te llamarán pueblo santo, redimida de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. Amén a su nombre. Esta nación está al borde de que Dios la desampare. Pero usted, la iglesia, estamos aquí todavía. Nos ponemos en pie, por favor, y oramos. Alabado sea el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, bendice el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Para darte la